Imaginemos un mundo donde una máquina no solo observa lo que ocurre a su alrededor, sino que es capaz de soñar con los ojos abiertos. Un mundo donde puede visualizar futuros alternativos con un nivel de detalle asombroso, a partir de una simple orden verbal. Hoy, ese escenario deja de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad que podemos analizar en profundidad. Bienvenidos a una nueva entrega de esta inmersión profunda. Hoy tenemos por delante un análisis fascinante para toda la audiencia que nos acompaña. Siempre es un placer compartir este espacio para desgranar investigaciones que, paso a paso, están redefiniendo lo que creíamos posible en el ámbito de la inteligencia artificial. Exacto. Y bueno, la sesión de hoy tiene una misión que roza casi la magia tecnológica. Vamos a sumergirnos en el artículo científico Modular Action Concept Grounding in Semantic Video Prediction. Es un trabajo conjunto desarrollado por investigadores de la Universidad de Toronto, el Vector Institute y NVIDIA. Instituciones de muchísimo peso en el sector, desde luego. Totalmente. El objetivo de nuestra charla de hoy es entender cómo han logrado enseñar a una inteligencia artificial a imaginar, fotograma a fotograma, las consecuencias visuales de acciones descritas simplemente con palabras. Y lo más asombroso de todo esto, lo han hecho sin hacer trampas. A ver, ¿a qué nos referimos exactamente con no hacer trampas en este contexto? Pues a no darle a la máquina las coordenadas matemáticas exactas de dónde está cada objeto en la pantalla. Vale, la premisa suena espectacular, ¿eh? Pero intentemos no dejarnos llevar solo por el titular. La predicción de vídeo en inteligencia artificial no es un campo precisamente nuevo. Ya existen sistemas que logran resultados notables utilizando enfoques más directos y comprobados. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos es si realmente necesitamos una arquitectura tan sumamente compleja para resolver esto, o si estamos intentando reinventar la rueda. A lo largo de esta inversión voy a exigir pruebas tangibles de que esta innovación justifica el enorme esfuerzo computacional que propone. Me parece la actitud correcta. Vamos a analizarlo con los datos sobre la mesa. Para poner a quienes nos escuchan en contexto de dónde venimos, hasta ahora la predicción de vídeos solía ser bastante pasiva. La máquina observaba un par de segundos de metraje y trataba de adivinar qué pasaría a continuación a muy corto plazo. Claro, lo típico de ver rodar una pelota y asumir que va a seguir rodando unos centímetros más. Eso es. O en otros casos era una predicción de muy bajo nivel, donde a un brazo robótico se le daban vectores puramente numéricos para moverse. El salto gigante que propone este documento es lo que llaman predicción de vídeo condicional por acción semántica. En cristiano, decirle a la máquina en lenguaje natural, abre la puerta. Y que el sistema sea capaz de generar un vídeo fotorrealista de esa acción específica desde cero. Y justo ahí es donde surge mi primera gran duda metodológica. A ver, ¿por qué se presenta esto como un problema tan insalvable para los modelos anteriores? Los sistemas previos ya logran predecir movimientos de manera bastante aceptable si utilizamos detectores de objetos que ya están preentrenados. Los que generan las cajas delimitadoras. Exacto. Esos detectores dibujan lo que llamamos cajas delimitadoras, o bounding boxes, encuadrando los objetos en la imagen. Si ya tenemos una herramienta que le dice a la máquina el vaso de agua está exactamente en estas coordenadas, ¿para qué complicar el modelo pidiéndole que descubra la ubicación y la forma del objeto por sí mismo a partir de una frase abstracta? Es una pregunta muy lógica. Pero los autores del documento explican que depender de esas cajas delimitadoras es, en el fondo, simplificar artificialmente el problema. Por usar una analogía, es como ponerle ruedines a una bicicleta de por vida. Hombre, visto así, La máquina nunca aprende realmente a mantener el equilibrio por sí sola. Y el problema grave es que las cajas delimitadoras fallan estrepitosamente a la hora de representar cambios visuales complejos y naturales. Pensemos en las oclusiones, es decir, cuando un objeto tapa a otro temporalmente. O cuando un objeto rota. Una caja cuadrada y rígida no puede captar de forma natural la rotación de un cilindro o cómo una jarra cambia de forma al inclinarse para verter agua. ya, me entiendo. El tema de las oclusiones es, de hecho, un talón de Aquiles clásico. Cuando un objeto desaparece detrás de otro, los sistemas basados en cajas suelen perder el rastro por completo. Exactamente. Y hay un reto aún mayor, con tareas que involucran a múltiples entidades. Si la orden verbal es pon el objeto A sobre el objeto B, la máquina tradicional suele confundirse enormemente.
Como el objeto B no se mueve al principio de la acción y la inteligencia artificial suele aprender basándose únicamente en los cambios de píxeles, si algo no se mueve en la pantalla, para la máquina es casi invisible. No sabe dónde dejar el objeto A porque no detecta el objeto B. Esa es una limitación importante de los modelos puramente reactivos, lo concedo. Si descartamos entonces las cajas delimitadoras, el documento propone una arquitectura completamente nueva para solucionar esto. El modelo MAC, que significa Modular Action Concept Network. Si desgranamos un poco su funcionamiento, el modelo se compone de 4 grandes pilares técnicos. Sí, la estructura base. Tenemos un codificador que extrae las características visuales de la imagen inicial, un módulo de ranuras de concepto, un predictor recurrente y finalmente un decodificador que transforma toda esa información de nuevo en píxeles. Todo el peso de la innovación parece recaer en ese módulo de ranuras de concepto, pero sobre el papel sigue siendo una abstracción matemática muy difícil de visualizar. Totalmente de acuerdo. Para visualizar la magia de ese módulo, resulta muy útil pensar en la cocina de un gran restaurante. Este modelo se basa en un concepto fascinante llamado mezcla de expertos. Vale. Imaginemos que en lugar de tener un único chef generalista que intenta preparar absolutamente todos los platos del menú a la vez y acaba saturado, tenemos una brigada de mini-chefs hiperespecializados. Un mini-chef solo entiende el concepto visual del color rojo, otro solo entiende la forma de un cuenco y otro solo sabe cómo se ve la acción de coger. O sea, descomponen el conocimiento en las unidades mínimas. Eso es. Cuando el modelo recibe una frase como «coge el cuenco rojo grande», descompone esa instrucción en un árbol gramatical, separando el verbo de los adjetivos y los sustantivos. Entonces, actúa como un director de orquesta mediante una función de control. Despierta únicamente a los mini-chefs que necesita para esa orden concreta. Los activa bajo demanda. Exacto. Esos mini-chefs combinan su conocimiento aislado en una fracción de segundo para ensamblar la acción completa. En términos prácticos, esto significa que estamos un paso más cerca de tener robots en casa a los que simplemente se les pida que recojan la mesa y ellos solos deducen cómo interactuar con cada plato o vaso sin chocar con nada, porque entienden las propiedades de cada cosa por separado. La analogía culinaria ayuda mucho a aterrizar el concepto, la verdad. Pero encubre una dificultad técnica monumental a la que se han enfrentado estos ingenieros: la explosión combinatoria. El documento detalla que, en uno de sus entornos sintéticos, con apenas 6 objetos en escena y 6 posibles acciones, el número de combinaciones posibles supera los 333 millones. Es una auténtica barbaridad de variables. Es que estamos hablando de 333 millones de futuros posibles en un entorno extremadamente básico. Es estadística y computacionalmente imposible entrenar un modelo mostrándole todas y cada una de esas variables. Pretender que un algoritmo infiera correctamente futuros de los que apenas ha visto una pequeñísima fracción requiere una demostración muy contundente. Pero ahí radica precisamente el triunfo de este diseño modular. Como es imposible memorizar 333 millones de vídeos, la red MAC sencillamente no memoriza secuencias completas, aprende conceptos por separado. Aprende qué significa rojo independientemente de si el objeto es un cubo o una esfera. Y aprende la acción de empujar independientemente de qué objeto físico se esté empujando. Lo separa por completo. Totalmente. Al recombinar estos conceptos de forma dinámica, muestra un progreso real hacia habilidades cognitivas muy superiores. Los autores lo relacionan con el aprendizaje de sistema 2, refiriéndose a un procesamiento cognitivo que es más lento, deliberativo y analítico. Es similar a cómo aprendemos los humanos. No necesitamos haber visto todas las manzanas del mundo caer para entender que si soltamos una manzana verde nueva, también caerá por la gravedad. Bueno, si aceptamos que el modelo tiene esa capacidad de deducción o de abstracción, debemos analizar meticulosamente dónde se ha puesto a prueba. Un modelo es tan bueno como los datos con los que se alimenta durante su entrenamiento. El documento presenta 3 conjuntos de datos distintos. El primero es Clever Building Blocks, que es un entorno virtual muy básico, con 8 acciones y hasta 6 objetos sintéticos por vídeo.
Un buen punto de partida. Sí. Luego tenemos Sapien Kitchen, un entorno de cocina simulada. Y aquí debo admitir que aporta una complejidad interesantísima, porque introduce objetos deformables. No es lo mismo mover un cubo sólido de madera que abrir la puerta de un frigorífico o de un lavavajillas. Al abrir una puerta, su geometría visual cambia por completo frente a la cámara. Además, incluye posiciones relativas complejas, como pedirle que coloque algo junto a la pared o dentro del microondas. Y el tercer entorno es el salto definitivo al mundo real. Tower Creation utiliza datos de la plataforma Roboturk, mostrando un brazo robótico, físico, de verdad, apilando vajillas sobre una mesa. Platos, cuencos, tazas reales, con iluminación del mundo real. Cierto, pero aquí es donde tengo que poner una gran objeción metodológica al estudio. El tamaño del conjunto de datos de Tower Creation es sorprendentemente minúsculo. Solo tiene 1867 muestras de vídeo. Si miramos los estándares actuales de la industria, bases de datos tradicionales de interacción robótica como BIAR cuentan con unas 59.000 muestras. Tratar de demostrar la robustez de un nuevo modelo estrella basándose en un conjunto tan sumamente reducido parece una debilidad importante. Yo precisamente le daría la vuelta a ese argumento por completo. El hecho de que Tower Creation sea tan pequeño y aún así el modelo Mac logre funcionar maravillosamente bien es la prueba definitiva de su increíble eficiencia de datos. Entrenar robots en el mundo real es carísimo y requiere muchísimo tiempo. Desde luego, es un cuello de botella en la robótica. Por eso, como esos mini chefs especializados aprenden conceptos fundamentales en lugar de memorizar píxeles a la fuerza, no necesitan devorar millones de vídeos para entender que un plato naranja se comporta igual que uno morado al caer. Y además, hay otro factor. La realidad es caótica. En el mundo real, si la orden es suelta el plato puede rebotar hacia un lado, hacia otro o quedarse plano. Para manejar este caos y predecir futuros impredecibles, crearon una versión avanzada del modelo llamada SMAC, la versión estocástica. Ese aspecto de la incertidumbre está brillantemente resuelto técnicamente. Para gestionar esos futuros múltiples, introducen dos redes neuronales que trabajan en paralelo durante el entrenamiento. Una red prior, que intenta adivinar el futuro basándose en el pasado, y una red posterior. Lo interesante aquí es que, durante el entrenamiento, la red posterior tiene permiso para espiar los fotogramas del futuro real. Sabe exactamente dónde rebotó el plato. Tiene ventaja. Exacto. Entonces, mediante un proceso de optimización, la red prior ajusta sus predicciones matemáticamente utilizando la divergencia Kullback-Leibler dentro de lo que llamamos el famoso ELBO. Todo esto para intentar imitar los aciertos de la red posterior, desarrollando algo parecido a una intuición física. Es una analogía perfecta. Pensar en la red posterior como un estudiante que tiene la hoja de respuestas del examen de física. Mientras tanto, la red prior es el estudiante que tiene que aprender a deducir esas respuestas solo estudiando la materia, pero guiándose por los resultados del otro. Al final del entrenamiento, le quitan la hoja de respuestas a la máquina, pero la red prior ya ha desarrollado una intuición magistral. Y los resultados empíricos avalan esto de forma rotunda. La teoría suena genial con el ejemplo de la hoja de respuestas, pero vayamos a los números reales. Los autores comparan su modelo Mac con un método básico de concatenación, con un modelo avanzado llamado AG2-bit y con otro llamado SVGLP. Si miramos las métricas puramente matemáticas como MSE, SSIM o LPIPS, en todas ellas Mac domina. Sin embargo, hay que ser cautos. En estos vídeos, los objetos que se mueven ocupan una porción muy pequeña de la pantalla. Un modelo que simplemente deje la imagen congelada sin hacer nada podría obtener buenas métricas numéricas, porque el fondo, que es enorme, no ha cambiado y suma puntos. Los números por sí solos a veces engañan. Totalmente de acuerdo. Y los propios investigadores eran muy conscientes de ese sesgo numérico. Por eso, el factor verdaderamente decisivo en este documento es el estudio humano que llevaron a cabo. Jueces humanos evaluaron cientos de vídeos generados por la inteligencia artificial. Aquí es donde se ve la verdad. En el entorno básico, Mac logró un 95,2% de precisión frente a su competidor. Pero donde la arquitectura demuestra su superioridad absoluta es en el caos de la cocina de Sapien Kitchen. Los resultados ahí son bastante reveladores. Son abismales. El modelo anterior, AG2-bit, que dependía de las famosas cajas delimitadoras, se desploma a un catastrófico 5,2% de precisión humana. Madre mía, un 5% es prácticamente estar inutilizado. Básicamente se volvía loco al intentar rotar objetos o abrir puertas.
deformaba las proporciones de los frigoríficos y hasta cambiaba los colores de las cosas en un intento desesperado del algoritmo por arreglar sus propios errores. Era como ver una alucinación abstracta. Mientras tanto, Mac mantuvo un impresionante 86,4% de precisión. Funcionaba casi a la perfección donde su predecesor quedaba ciego. Esa diferencia del 5 frente al 86% es demoledora. Demuestra que los modelos anteriores asumían premisas demasiado rígidas que se rompen en el momento en que un objeto cambia su estado visual, como al abrir un cajón. Y en los datos del brazo robótico, la versión estocástica vuelve a duplicar en precisión humana al modelo tradicional. Y todo esto nos lleva a lo que considero el momento de mayor revelación del documento, la generación de futuros contrafactuales. Pensemos en esta situación. La inteligencia artificial recibe una única fotografía de una mesa con vasos y platos. Si se le da la instrucción verbal, coge el plato azul y ponlo sobre el vaso rojo, la máquina genera un vídeo fluido de más de 30 fotogramas, realizando esa acción perfectamente. Pero si desde esa misma imagen inicial se le dice, coge el vaso rojo y mételo dentro del recipiente rosa, genera un futuro paralelo completamente distinto pero igual de coherente. Generar futuros alternativos consistentes de tantos fotogramas es tela, sí. Pero lo más impactante es la memoria visual, la permanencia de los objetos. Si en el vídeo generado un cuenco grande tapa por completo a una taza pequeña durante 15 fotogramas, la taza desaparece de la vista. Pero cuando el cuenco vuelve a moverse, la máquina recuerda que la taza seguía estando debajo y la vuelve a dibujar intacta. Esto es gracias a las capas conf-LSTM de su predictor, que actúan como una memoria a corto plazo. Es un nivel de comprensión espacial brutal. Es un logro técnico notable, especialmente en la persistencia de los objetos ocluidos. Sin embargo, para evaluar verdaderamente si estamos ante un sistema que simplemente memoriza patrones de forma sofisticada o que realmente comprende el mundo físico, hay que empujar la inteligencia artificial al límite. La generalización composicional. Hay que ver cómo se comporta ante situaciones que jamás ha observado. Y ahí es donde entra el experimento del cubo rojo, que es sencillamente asombroso. Los investigadores ocultaron, eliminaron deliberadamente, absolutamente todos los vídeos donde apareciera un cubo rojo moviéndose durante el entrenamiento. La máquina aprendió el concepto de rojo, viendo quizás esferas rojas o cilindros rojos, y aprendió el concepto de cubo viendo cubos azules o verdes, pero nunca vio un cubo rojo interactuando. Llegado el momento de las pruebas finales, le dieron la orden directa: interactúa con el cubo rojo. Cualquier modelo tradicional habría fracasado rotundamente al no encontrar esa combinación en su base de datos. Pero Mac lo logró. Completó la tarea con más de un 75% de precisión. Esto demuestra de forma inequívoca que asimiló los conceptos de manera separada. Pudo cruzar el conocimiento del color por un lado y la forma por otro, uniéndolos para comprender un objeto nuevo. Debo admitir que ese experimento en particular debilita enormemente mi escepticismo. Demuestra que la separación modular permite una interpolación lógica que va mucho más allá de la estadística pura. Además, los autores discuten la ejecución de acciones simultáneas. Le pidieron generar vídeos donde ocurren dos acciones en paralelo en la misma escena, algo que tampoco vio jamás, y el modelo logró integrar ambas sin que el vídeo se corrompiera. Y no se detienen ahí. La capacidad de adaptación a objetos completamente nuevos es rapidísima. Añadieron dos objetos físicos que no había visto nunca, un dispensador y una pequeña caja fuerte. Con mostrarle al modelo alrededor de 5 miserables vídeos de estos nuevos objetos, fue suficiente para que aprendiera a generar nuevos vídeos abriendo la puerta de la caja fuerte o moviendo el dispensador. Llegados a este punto, hay un experimento final en el documento que responde directamente a la primera crítica que planteé al inicio sobre las cajas delimitadoras. Como prueba definitiva de que esta arquitectura entiende el espacio sin necesidad de coordenadas previas, hicieron algo muy ingenioso. Congelaron la red neuronal y le acoplaron encima un sistema estándar de detección de objetos, un cabezal SSD. El resultado fue que el modelo fue capaz de detectar los objetos y dibujar sus propias cajas delimitadoras utilizando única y exclusivamente la intuición visual que había aprendido de forma autónoma. Ante esa evidencia, concedo el punto. Utilizar cajas delimitadoras impuestas desde el principio es obsoleto y limitante. Y eso cierra el círculo de nuestro debate perfectamente. Hemos recorrido un camino verdaderamente fascinante viendo cómo este sistema desafía los métodos establecidos. Ha sido un análisis intenso y lleno de matices. Para estructurar todo lo que hemos abordado a lo largo de esta inmersión, me gustaría condensar las lecciones en un bloque claro con 4 conclusiones clave.
Primero, la enorme transición que hemos analizado. Pasar de predicciones de vídeo pasivas a predicciones condicionales semánticas activas representa un salto gigante en el campo de la inteligencia artificial. Segundo, el triunfo de la arquitectura modular. Utilizar la mezcla de expertos elimina la dependencia artificial de detectores preentrenados, permitiendo a la máquina comprender rotaciones y oclusiones naturales, algo en lo que los sistemas rígidos fracasan. Tercero, el poder de la generalización composicional. El éxito en el experimento del cubo rojo oculto y la adaptación con solo 5 vídeos prueban que el modelo está asimilando conceptos fundamentales, acercándose a un razonamiento analítico de alto nivel. Y cuarto, en aras del rigor, las limitaciones. El modelo asume, por ahora, que todos los objetos en escena son únicos, y todavía no aborda el movimiento de la cámara, el llamado ego motion. Por ahora estos mundos se imaginan desde una perspectiva estática. Un resumen impecable que pone en perspectiva la magnitud de este avance. Todo esto nos lleva a cruzar fronteras conceptuales increíbles sobre lo que las redes neuronales pueden llegar a procesar. Para cerrar la sesión de hoy, quiero dejar una reflexión final flotando en el aire para nuestra audiencia. Si una máquina ya puede desvincular un objeto de su ubicación física, comprender sus propiedades intrínsecas, recordar que sigue ahí aunque no lo vea, y visualizar con altísima precisión cómo reaccionaría el mundo ante una orden que nunca antes ha escuchado, ¿en qué punto dejamos de llamar a esto cálculo masivo de probabilidades y empezamos a llamarlo imaginación genuina? Es una pregunta que, sin duda, invita a una reflexión muy profunda sobre la naturaleza de la cognición artificial. Agradecemos inmensamente a toda la audiencia el haber compartido este tiempo de análisis. Les invitamos a seguir cultivando esa curiosidad insaciable que nos impulsa a entender el futuro que ya se está programando. Hasta la próxima inmersión.